Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí con otra clase para nuestros grupos familiares, esperando que se encuentren contentos, listos para aprender la palabra del Señor y a la misma vez teniendo muy buen compañerismo con sus hermanos en el grupo familiar. De que eso se trata, crear un buen ambiente para que el grupo familiar siga adelante, siga creciendo y en el nombre del Señor nos vamos a multiplicar en el mes de julio. Vamos a hablar sobre el hombre viejo y el hombre nuevo. Esta es la clase número 2 sobre este tema, el hombre viejo y el hombre nuevo. Efesios 4, 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre viejo y el hombre nuevo. Creo que si ponemos a examinarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos esta doble personalidad viviendo dentro de nosotros. Dios nos habla que nosotros crezcamos, Dios nos habla que nosotros vayamos y empecemos nosotros a transformarnos en la nueva persona que Dios ha creado en nosotros. Cada vez que operamos conforme al viejo hombre, vendrán deseos engañosos. Primer blanco, deseos engañosos. Vendrán deseos engañosos, los cuales nos conducirán al pecado, y este a su vez producirá muerte espiritual. Muerte espiritual es el siguiente blanco. Muerte espiritual, pero no nada más muerte espiritual, sino también muerte física. También muerte mental, porque no nos deja pensar. Bien, nuestra mente viene a ser atrofiada. También viene a tener muerte emocional en el ser humano. Todo eso viene a ser cuando nos dejamos llevar por el viejo hombre. La naturaleza del viejo hombre es corrupta. Corrupta es el siguiente blanco. Está corrompida. Está viciada, dice la Biblia, porque tiene su origen en la simiente de Satanás. El enemigo es el origen de la rebelión. Rebelión es el siguiente blanco. Él es el origen de la rebelión. Él es el que empezó la rebelión. Él es el que vino a traer la rebelión e incitar al ser humano a la rebelión en contra de Dios y en contra de lo que Dios dice, en contra de su palabra. Una persona rebelde es aquella que se aparta de Dios y toma su propio camino, buscando hacer su propia voluntad. Propia voluntad es el siguiente blanco. Buscando hacer su propia voluntad. Solo busca esa persona satisfacerse a sí mismo, agradarse a sí mismo. Por eso la naturaleza del viejo hombre. ¿Cuál es esa naturaleza? Romanos 7, 18 al 25, mire lo que nos dice el apóstol Pablo hablando. Dice, y yo sé que en mí esto es mi carne. Estoy hablando de mi carne, dice. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago, dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Batallando, luchando siempre con estas dos personajes que están dentro de nosotros. Por eso, al que alimentemos, ese ganará. Al que alimentemos, saldrá adelante. Y eso nos hará la vida más fácil o la vida más difícil. ¿Cómo podemos tratar entonces con el hombre viejo? No se puede tratar con el hombre viejo a través de la consejería. No se puede. Para que mejore o sea reformado, no se puede tratar con la consejería nada más. Reformado es el siguiente blanco. Ni tampoco se logra controlarlo con leyes y normas impuestas por la religión. La única solución es eliminarlo. Eliminarlo es el siguiente blanco. Eliminarlo. Hacerlo morir, dice la Escritura.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Romanos 6:6 dice la Escritura, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hablando de Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Siguiente blanco, destruido. Eso es lo que tiene que ser destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y cómo se destruye? No alimentándolo, no dándole lo que él quiere. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre el hombre nuevo? Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despojaos, el blanco, despojaos, recházalo, elimínalo, échalo fuera, no le des atención. Despojaos del viejo hombre que está viciado. Viciado es el siguiente blanco. Está viciado, está enseñado, está entrenado. O en otras palabras, está mañoso, por decirlo así. Conforme a los deseos engañosos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Son tres aspectos bien importantes que vemos en estos versículos. El nuevo hombre es creado solamente por Dios. Siguiente blanco, solamente por Dios. El hombre nuevo es creado solamente por Dios. No puede ser producido por el esfuerzo humano. En otras palabras, una persona no puede cambiar totalmente como debe de ser con el esfuerzo humano. No se puede. Solamente el poder de Dios puede hacerlo en la vida de una persona. Segundo, la naturaleza del hombre nuevo es justicia y santidad. El hombre nuevo procede de la verdad, que es la palabra del Señor. Juan 1:12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios es el siguiente blanco. Sino de Dios. No se puede haber ningún cambio si Dios no lo hace. Si Jesucristo no viene y toma control de nuestras vidas, los cambios no pasarán. Será difícil, tendremos problemas, lucharemos y no lo vamos a lograr. Necesitamos que Dios tome ese control. Dios creó una nueva raza a su imagen y semejanza. Fue restaurada para cumplir su propósito divino. Para eso fue. El nuevo hombre fue creado a semejanza de Dios y para su propósito. Para eso fue creado el nuevo hombre, para su propósito y para que nos parezcamos más a Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar y fortalecer el nuevo hombre en nosotros? El nuevo hombre se expresa en obediencia. Obediencia es el siguiente blanco. Y Romanos 12:2, la Biblia dice que seamos transformados y renovados a través de la transformación de nuestra mente, renovación de nuestra mente. Renovemos nuestra mente. Antes nuestra mente estaba controlada por las mentiras de Satanás. Ahora tenemos que exponerla a la luz de la palabra de Dios. Antes creíamos, fuimos entrenados por este mundo, por todas las mentiras del diablo. Hoy tenemos que ser entrenados. Nuestra mente tiene que empezar a recibir la palabra de Dios, ser entrenada con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de estar dentro de nuestra mente para poder empezar a hacer los cambios. Y cuando obedecemos la palabra el siguiente blanco. Cuando obedecemos la palabra, esta comienza a producir cambios. Cambios es el siguiente blanco. Cambios en nosotros para que el nuevo hombre crezca. El viejo hombre debe morir. El viejo hombre debe morir. No se pueden dar las dos cosas a la vez. No pueden crecer las dos personalidades a la vez. No se puede. No lo lograremos jamás. El hombre viejo tiene que irse. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar a fortalecer el nuevo hombre? Una vez más, Romanos 6:12 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero debemos de empezar ese proceso. Debemos de empezar a rechazar y debemos de entender que hemos nacido de nuevo. Debemos de entender que ahora somos hijos de Dios. Éramos hijos del enemigo, pero ahora somos hijos de Dios. Debemos entender también que ahora vivimos en un mundo nuevo, en un reino nuevo, en el reino de Dios, no en el reino donde estábamos. Tenemos que aprender entonces a negarnos a las demandas del viejo hombre. Él va a querer seguir actuando. Actuando es el siguiente blanco. Va a querer seguir actuando como si aún tuviera derecho, como que aún tiene derecho sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Derecho es el siguiente blanco. Y la razón es la vieja naturaleza. Está acostumbrada a pensar y a hacer siempre lo malo, a hacer siempre lo que nos destruye, a hacer siempre lo que mata nuestra vida espiritual, material, física y emocional. Viene a destruirlo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de pensar. Una persona que no ha destruido ese hombre viejo es una persona que no puede pensar bien. Queda como tonto en su mente, no lo deja desarrollar todo el potencial que está ahí y que Dios le ha dado. Mateo 16:24 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El proceso requiere sacrificios. Es como todo lo que tú quieres. Si quieres triunfar en la vida, hacer algo espiritual, material o físico, requiere sacrificios. No hay nada gratis, no hay nada que pase por pasar. Todo va a requerir un sacrificio. Si quieres un cuerpo sano, requiere sacrificio. Si quieres avanzar en tu trabajo, requiere sacrificio. Si quieres avanzar en tu vida espiritual, también va a requerir un sacrificio. Cuando el viejo hombre quiere controlar nuestros pensamientos, lo quiere hacer en ese momento, nuestra forma de hablar o nuestras acciones, debemos de decirle, cuando quiere controlar nuestra forma de hablar, cuando quiere controlar nuestras acciones, cuando quiere decirnos qué es lo que tenemos que hacer, debemos decirle, tú estás muerto. Siguiente blanco, tú estás muerto. Ya fuiste ejecutado en la cruz de Cristo. Debemos de hablarle a ese viejo hombre. Todos tenemos la naturaleza de pecado que tenemos que crucificar. Esa naturaleza es el resultado de la mentira y la corrupción de Satanás, que vino a llenar este mundo, llenar nuestras vidas, y eso lo tenemos que hacer un cambio, porque ahora hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de Él. Somos hijos de Dios. La corrupción trajo consigo pecado y la rebeldía a toda la humanidad. La rebeldía que Satanás un día impartió al ser humano es el viejo hombre en acción, rebelándose contra todo lo que es de Dios, rebelándose contra todo lo que es autoridad de Dios. Se revela, quiere hacer lo que él quiere hacer lo que él piensa, quiere hacer lo que le da la gana. Pero eso no va conforme a lo que es el reino de Dios. Es muy diferente el reino de Dios a lo que es el reino del mundo. Es muy diferente a cómo se gobierna el reino de Dios a cómo se gobierna el mundo. Por eso tenemos que aprender todo el tiempo y el viejo hombre tiene que morir. Jesús fue crucificado por nuestros pecados, negándose a sí mismo para que tengamos la oportunidad de nacer de nuevo. Él nos enseñó y nos puso la muestra. Él se negó a sí mismo y triunfó. Él se negó a sí mismo y salió victorioso. Y es la manera en que nosotros podemos salir victoriosos, negándonos a nosotros mismos. Como hijo de Dios, tenemos que tomar la decisión de ejecutar al viejo hombre y negarnos a nosotros mismos para que sea fortalecido nuestro nuevo hombre en nosotros, para que podamos ejercer dominio, poder y autoridad en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Hijos, no nada más es venir a la iglesia. No nada más es oír la palabra de Dios. No nada más es estudiarla. Hay que actuar en ella.
Hay que ponerla en práctica y entonces los cambios empezarán a pasar. De otra manera, no lo lograremos. Pero lo vamos a lograr en el nombre de Jesús, porque somos llamados a tener victoria. Somos llamados a triunfar, a salir adelante en el nombre de Jesucristo y lo lograremos. Así es que adelante, mis hermanos, sigamos estudiando la palabra del Señor y ahí comente lo que usted ha aprendido. O si alguna duda tiene, coméntela con su líder de grupo familiar y ahí estarán aprendiendo juntos la palabra del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar. En unidad de corazón, anhelamos la promesa como fuego abrasador.